Pensando en voz alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos. Buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Hoy tengo el gusto de tener a mi amigo licenciado Carlos Remberto González. Él es diputado del Parlacen por Concertación Nacional, pero según me cuenta está como yo en arena, está en el exilio. Y a mí me gustaría hablar con él no solo lo del Parlacen y Centroamérica, que siempre es interesante. Me gustaría comenzar a analizar qué es lo que está pasando en Concertación Nacional, porque yo les confieso que antes de ser arenero fui PCNista, y la verdad es que en los últimos años a mí el PCN me ha decepcionado muchísimo. Y me gustaría conocer de primera mano de alguien que ya está fuera de la cúpula aunque me imagino que todavía te consideras PCN, pero que nos cuentes qué es lo que está pasando adentro del PCN, Carlos Remberto. Bueno, mira, Alfredo, lo que está sucediendo ahí es lo que podría suceder en cualquier partido que sufrió, digamos, una embestida política al declarar las salas constitucionales que era inconstitucional el partido por A o B razones. Entonces nos vimos forzados a hacer otro partido. Casi toda la cúpula que estaba anteriormente tú la vas a ver en Concertación. Hay uno que por estrategia nos quedamos fuera para guardar el nombre, porque el PCN no ha muerto todavía, está en la sala administrativa y contencioso de la Corte Suprema de Justicia, pues vivo. Entonces lo que sucede es que estamos buscando la fórmula de cómo revivirlo, si al caso hay la voluntad de revivirlo. Pero el asunto es que también nos toparíamos prácticamente nos encontraríamos con dos partidos políticos que en la práctica serían casi la misma cosa con algunas diferencias. Entonces esa lucha, por supuesto, tiene que hacer el secretario general del PCN, el licenciado Ciro Cruz Cepeda, tiene que hacer una estrategia sobre cómo recuperar las siglas. Y también llegar a un entendimiento con los de Concertación para hacer una fusión del partido, si se van a fusionar, si van a trabajar de una manera particular cada quien. Yo en mi caso particular pues estoy alejado de la cúpula, no estoy participando en nada. Eso sí, fueron más de 25 años de estar, digamos, en la cúpula. Es por demás que el corazoncito, como tú bien dices, no esté por ahí. Y las amistades pues siempre se conservan y mantengo alguna relación, no con todos, pero sí con algunos de ellos, muy cordiales, muy cordiales. Pero el vaivén de la política nacional arrastra a todos los partidos pequeños hacia una línea, y eso creo que es lo que está pasando en Concertación, que están ellos viendo prácticamente cómo sobrevivir, porque las elecciones presidenciales son bastante polarizadas y los partidos políticos que no sepan escoger bien el camino pueden quedar eliminados, que eso fue lo que le pasó precisamente al PCN cuando sacó el 3% de los votos, que no sacó el 3% de los votos. Entonces, para que ese fenómeno no pase, yo siento que Concertación tiene que tener mucho cuidado, porque no se van a llevar de encuentro solamente al Concertación, sino que se van a llevar de encuentro al otro partido, que está ahí, digamos, durmiendo en parte el sueño de los justos en la sala de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Así las cosas. Entonces me confirmas que hay dos partidos. Sí, prácticamente son dos partidos los que están, porque mientras la Corte Suprema de Justicia, a través de las respectivas salas, no diga, no, miren, no existe. Porque la sala constitucional lo que dijo fue de que el PCN no había sacado el 3% de los votos y remitió al Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en competencia electoral, la que dijo, no, miren, el PCN está fuera de jugada, pero fue un poquito ilegal porque muchas cosas las resolvieron de una manera bastante arbitraria. Bueno, la última resolución son 3 votos cuando la ley y el reglamento exigen que sean 4. Todos esos acontecimientos, todo ese proceso viciado que llevó el tribunal, hace de que el partido esté ahí. Entonces, ahí hay que reunirse, hay que hablar para ver de qué manera pues se resuelve ese atropello que sufrió una institución, que a muchos les puede gustar y a otros no, pero el PCN ha jugado un papel histórico en este país bastante fuerte. Y ahí las raíces, la gente, cuando uno visita, pues es Conciliación el fuerte, ¿verdad? El Partido de Conciliación Nacional es fuerte. Ahí es que estamos en la espera. Ahora, ¿hay alguna diferencia de fondo entre los dos partidos, Carlos Remberto? Prácticamente no. Pues si son las mismas personas, prácticamente no.
Bueno, pero está Ciro Cruz Cepeda en uno y está... Bueno, sí, pero eso fue como una estrategia, digamos, para... Rodríguez, ¿verdad? Manuel Rodríguez está Rodríguez. como secretario, pero fue una estrategia de partido, de decir, miren, se va a hacer este partido, pues por si, ¿verdad? No vaya a ser que desaparezca el PCN, pues entonces el PCN está... Tan es así que hoy también se llama Partido de Concertación Nacional, PCN. Ahora, fíjate que yo, para serte franco, yo creo que hay que cumplir la ley. Sí. O sea, yo sí creo que debieron haber eliminado al PCN, a mucho dolor, pero es la ley. Sí. Ley con que yo no estoy de acuerdo, Sí. porque yo sí no estoy de acuerdo en eliminar un partido que saque menos de un porcentaje. Sí. En países civilizados como en Alemania, el castigo para un partido que saca menos del 3% es no poder participar en la Asamblea Legislativa. Inclusive aquí se podría decir no tener derecho a la deuda política. Sí. No, y fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, es que así tiene que ser, pero la ley hay que aplicarla rápida. Así es. Pero en este caso, imagínate que pasaron 3 elecciones más. Pues sí, pero entonces, esa fue pues gañanada sí, de la... Y la misma Constitución dice que cuando tú tienes Prescribe. representación, que cuando tú tienes representación de alcaldes y diputados, no puedes desaparecer, que fue a lo que el Partido de Conciliación Nacional se abocó en su momento. Pero vos te digo, eso tenía que aplicarse la ley. No se puede venir a aplicar la ley con efecto retroactivo bajo ningún aspecto. Máximo cuando han pasado 3 elecciones después. ¿Verdad? Mira, yo no soy abogado y yo sé que hay un montón de vacíos, inclusive hay un montón de contradicciones entre la Constitución y las leyes secundarias, cosas pues que son tal vez particulares de una democracia joven, ¿verdad? Como la nuestra. Pero en ese sentido, yo sí creo que el PCN debiera poder jugar un rol más significativo en lo que es el debate político. En ese sentido, yo creo que la cúpula del PCN a través de los años ha cometido errores garrafales. O sea, primero ponerse al servicio de, ¿verdad? Sí. Segundo, perder su identidad. O sea, yo creo que el PCN, y corrígeme si estoy equivocado, casi como que se convirtió en un partido taxi, en un partido de que para lo único que servía era para rellenar los votos necesarios de cualquier iniciativa que se presentara. Ahora, ¿qué pasó ahí, Carlos Remberto? ¿A dónde se perdió el rumbo? ¿A dónde se perdió el liderazgo? ¿A dónde se perdió la visión de nación? ¿Sabes? Lo que pasa es que todos los partidos pequeños, digamos, que dependen, digamos, de una cultura, digamos, que se ha generado a través de los años, de una infraestructura política mental que hay, es de que los pequeños tienen que servir a los grandes. Y no es el caso especial del PCN, ¿no? Que así todos los partidos, si tú ves el PDC, gana, el PCN, pues andan en la... Pero porque es un espíritu de sobrevivencia. Si ellos no actúan así, no podrían sobrevivir a la hecatombe política, porque la polarización en estos partidos, aquí en este país es grandísima. Más que, fíjate que en Guatemala hay como 15 o 18 partidos que participan. Eso no permite que se polarice. Sin embargo, en las presidenciales siempre existe el fenómeno de la polarización. Son los 2 primeros los que, y ahí los demás chiquitos, entonces tienen a veces, por cuestiones de sobrevivencia y por cuestiones de mantenerse a nivel político, digamos, tomando algunas decisiones, tienen que dialogar con los demás, tienen que hacer arreglos, tienen que hacer negociaciones, y eso pasa inclusive hasta en los Estados Unidos. Tú sabes de que allá está el extremo, los demócratas y los republicanos, pero no quiere decir que no existen otros partidos, pero ¿qué son otros partidos? Satélites de los 2 grandes. Y que adentro de los partidos grandes hay disidentes, claro, que inclusive se asemejan más, ¿sí?, a los miembros o a la ideología del otro partido. Sí, correcto. A mí me gusta más el sistema de Guatemala, Carlos Remberto, porque facilita más la renovación política, la renovación ideológica, permite más ese diálogo que tiene que haber en cualquier democracia. Más participación. Ahora, volviendo al tema del PCN, el PCN fue grande. A mí me da hasta cierto punto nostalgia y tristeza de que ahora se están aliando con Gana, ¿verdad? Es como decir el salvavidas del que me estoy agarrando,
¿Cómo ves esa situación tú? Bueno, es lo que estábamos platicando. Dicen, los pequeños dicen, bueno, somos pequeños, pero yo tengo 7 diputados, tú tienes 11, tú tienes 1. Bueno, hagamos un pool para que nos respeten. Porque si no hacemos ese famoso pool, nadie nos va a respetar. Porque si llegamos uno por un lado, otro por... entonces de ahí donde vienen los arreglos y las negociaciones, que a veces a uno no le gustan mucho y a otros tampoco. Pero es un fenómeno que se da en la política actual, es por la forma de cómo está detallada la política en el país. Porque si estuviéramos en el caso de Guatemala, en donde existen 15 o 18 partidos políticos, en donde la representación es mucho más amplia, entonces las cosas fueran difíciles. Pero aquí apenas los que son beligerantes son 5 o 6 partidos, si tú puedes ver. Y ahí los demás prácticamente salen a elecciones pero no participan. O sea, participan pero nunca ganan nada. Pues bueno, hoy los famosos independientes, viste, que incluso en un programa aquí te digo, mira, yo estoy de acuerdo con los independientes, pero no van a sacar ni un diputado, porque la gente, el electorado nuestro así es. No, mira, y la reforma no se trataba de los independientes, la reforma se trataba de elegir personas, claro, no banderas. Sí, así es. Y creo que de cierta forma se logró. Ahora, el fondo de la reforma, a mi manera de ver, debe ser buscar la verdadera representatividad del diputado elegido. Y eso lo único que lo va a lograr es una división distrital. Así es. Y entonces que tú elijas a la persona para que el elector sepa a quién le va a responder, a quién le va a reclamar. Y en ese sentido, yo veo la postura, pero veo la postura del PCN antagónica a eso. Sí. Bueno, yo cuando estuve en la cúpula siempre dije de eso, que tú dices, de que debe ser distrital. Hoy, desgraciadamente, o por suerte mía, no estoy dentro, ¿no? No puedo opinar, pero yo estoy de acuerdo totalmente contigo, porque eso de que viene y se elige a través de una bandera a un diputado que tú ni lo conoces, que tú ni sabes, y a eso agregarle que hay muchos... y que no le importa. Sí, no, y agregarle que a eso hay muchos diputados que llegan allí y no son beligerantes, no participan, pues. Hay diputados allí que pasan años y años y la gente no los conoce. Y sin embargo representan a X cantidad de gente. Entonces hay que agregarle eso. Yo estoy totalmente de acuerdo que por eso estoy de acuerdo que tiene que ser por rostro. Alcaldes, diputados, presidentes, tendría que ser por rostro. Inclusive, en lo que alcalde respecta, los consejos municipales plurales. Claro, así es. Que debe de haber cierta contraloría, cierta inyección de ideas. Así es. Bueno, en Guatemala y Honduras así es, participan todos y hay quienes ganan, digamos... Ganaron 2 concejales, otro ganó el alcalde y otro y así, ¿verdad? No, y en Guatemala hay algo mejor todavía, que para ser alcalde tú puedes competir bajo la bandera de una organización comunitaria, o sea, correcto. No necesariamente tenés que pertenecer a un partido. Es, correcto. Es que así debería de ser, así debería de ser. Pero yo creo que en nuestra endeble democracia que va caminando muy lentamente como endeble tortuga, y enferma, pero a pesar de eso creo que se va avanzando a paso de tortuga, pero ahí vamos avanzando poco a poco y creo que va a llegar un momento en que la madurez política y el mismo reclamo de la gente y de la sociedad civil va a llegar a ese momento, porque eso es lo ideal, porque eso de que yo voy a ser diputado de un departamento, represento todo el departamento, pero somos 8 o somos 7. ¿Quién tiene la responsabilidad? Del distrito, como tú dices. Mientras que si es distrital, no, porque yo me debo a mi distrito, aunque esté en Santana, pues me debo a un distrito de Santana, y a esa gente tengo que atender y responderle, y son los que pueden llegar a reclamarme a mi casa de porque no estoy haciendo bien las cosas. Bueno, Carlos Remberto, en el próximo segmento quisiera que habláramos de programas y proyectos y de visión de nación. Así que creo que va a ser interesante este próximo segmento. Por favor, no nos cambie, ya volvemos.
Carlos Remberto, hay ciertas cosas que entristecen y que, vaya, a mí nunca me gusta decir, yo te lo dije, Chele, como decía mi filósofo favorito, Aniceto Porcisoca, correcto. Pero yo recuerdo que aquí tuve a Dagoberto Marroquín oponiéndose a la concesión del Puerto de la Unión, y que fue una postura oficial del PCN. Mira lo que ha costado eso, o sea, y esto aquí no solo ha sido el PCN, sí, no, también claro. Fue el PDC, también fue el FMLN. Mira lo que le ha costado al país esa falta de visión, esa miopía. ¿Qué es lo que crees tú que ahora en esta coalición que se está montando el PCN, qué es la postura que van a tomar con respecto a ese proyecto? Bueno, mira, yo creo que las realidades obligan a tomar decisiones serias, y ya se vio pues que no fue buena idea eso, de no concesionar a privados, porque es un servicio para privados, no es un servicio del Estado para gente del Estado. Entonces, comprobado está de que todo, cuando el Estado quiere manejar todo, definitivamente no es así. Pues, cuando el Estado quiere ser banquero, cuando el Estado quiere dar el servicio de puertos. Yo fui director en CEPA 10 años, te cuento que ese tema lo conozco bastante bien, porque fui 10 años representando a la empresa privada. 10 años director en CEPA, 80 al 90. Estuve con Marcelo Suárez y con el primero, que es como se llamaba, con Luis Andreu. 10 años consecutivamente. O sea que yo fui coordinador de puertos, coordinador del aeropuerto, que conozco bien el tema. Entonces yo creo que definitivamente, pues, si ahí no se necesita simplemente una buena administración, se necesitan contactos internacionales para la movilización de la carga. Contactos internacionales para saber a qué puertos van a encallar como para hacer el puente, porque tú sabes que hay mercadería que viene, digamos, al Atlántico, pero que a través de Canal Seco se puede trasladar al Pacífico. Y entonces, pero todo eso es un conocimiento integral que tiene que tener, no solo de administración, no que de contactos internacionales. Entonces yo creo que por ahí se perdieron un poquito aquí y olvidaron, pero ahí está el total, que está ese elefante dormido ahí, que nos cuesta a los impuestos un montón de dinero al año y no funciona, ¿no? Sí. El PCN, para mí, por lo menos el PCN que yo añoro, y fue aquel PCN que hizo grandes obras. Sí. Y una de las grandes obras que hizo el PCN es el aeropuerto internacional. Un aeropuerto que en su tiempo fue el mejor aeropuerto de Centroamérica. Sí. Desafortunadamente la política aérea de este país ha caído en las garras de intereses especiales. Claro. Y ahora tenemos que el país es el que menos inversión genera, el que probablemente menos turismo genera en Centroamérica, el que tiene los pasajes aéreos más altos, el que tiene el aeropuerto más descuidado, quizás con la deshonrosa excepción de Toncontín, ¿verdad? Sí. Pero que Toncontín pues tiene sus limitantes naturales, ¿verdad? Pero en ese sentido a mí me apena ver que un partido como el PCN, que tuvo una visión de país tan clara como para hacer ese aeropuerto en ese momento, ahora, muy bien, gracias. Sí. El único partido que está queriendo corregir la política aérea en este país es Gana. Sí. Ahora, ¿en qué está pensando la cúpula? O sea... Sí. Sí. Bueno, hay que acordarse, estimado Alfredo, de que en ese tiempo pues el PCN estaba en el poder, en el Ejecutivo, pues, y podía tomar decisiones de ese tipo. Cuando tú estás en la oposición, tienes dos caminos. Uno, hacerte loco, y el otro, acompañar. En este caso, pues hay que acompañar, ¿verdad? Hay una tercera opción, pero luchar por lo que uno cree. Eso sí, pero tú sabes de que si tú no estás administrando, el Ejecutivo es donde toma las grandes decisiones sobre infraestructura, entonces estás como queriendo arar en el mar. Pero el PCN, cuando estuvo ahí, pues tú tienes el ejemplo de lo que... Bueno, y no solo eso, la Panamericana, todas las grandes obras que existen actualmente, pues son hechas por el PCN. El Cerrón Grande. Cerrón Grande, las presas, los puertos, Acajutla y todo eso. Entonces, y en la parte social, el seguro social, las famosas cooperativas que a muchos les han servido, a otras no, pero
fueron obras de visión de país, a un país en vías de desarrollo, pero hoy tenemos un país en que, ¿cómo vas a hablar tu desarrollo? Aquí no hay banca de desarrollo. Como tú dices, no podemos tener más turismo que Guatemala ni Costa Rica porque las tarifas son altas. Sí. Sale más barato venir de Miami a Europa que venir de Miami a El Salvador. No, entonces, si no podemos ni tener ni siquiera el turismo que tiene Nicaragua. Nada, sí. Bueno, ni Honduras. Honduras con ese, hay unas playas bien bonitas que se me olvidó. En Roatán. Roatán. Jalan más turismo que todo El Salvador. Entonces, ¿cómo es posible, pues? Pero es por eso. Todo comienza por las facilidades que tiene que tener un país para llegar donde él. Y la infraestructura. A nivel de hoteles de capital, pues sí, tenemos una infraestructura de hoteles muy buena, pero a nivel de playas no. Y a nivel de carreteras tampoco. O sea, para llegar a los conectes de la frontera, me refiero. Por supuesto, aquí internamente teníamos buenas carreteras, porque hoy no hay buenas carreteras ni en San Salvador, ¿va? Tú te encuentras aquí, hay que andar con carros altos de 4x4, porque si no te veo un hoyo cada rato, pasas tú con tu carro remendándolo o gastando dinero en reparaciones. Eso es una gran verdad, ¿verdad? Entonces, hoy vale el dicho aquel, señor, no voy bolo, voy esquivando baches, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad en nuestro país. Entonces, a veces vivimos, digamos, es como cuando decimos, miren, antes los salvadoreños hemos reconocido como buenos trabajadores, antes, ¿verdad? Pero oye, la cosa como que está cambiando un poquito. Y así es toda la cosa, vivimos de las añoranzas y desgraciadamente los gobiernos que han llegado no tratan de hacer justicia. Con que San Salvador es pequeño, San Salvador podríamos darnos el lujo de cuadricularlo con buenas carreteras a lo ancho y largo del país, y solo son 20,000 kilómetros cuadrados los que tenemos. Y eso, deberíamos de exigirle a los gobiernos, deben de exigirle de que dé tarifas más competitivas. Pero ¿cómo es posible que el mismo TACA da tarifas baratas para ir de Miami a Costa Rica que de Miami a El Salvador? Eso es algo absurdo. Eso se llama competencia. Pues sí, por eso digo. Entonces, y si un gobierno no le exige a la línea aérea de que se sacrifique un poquito por el nacionalismo expreso, entonces, ¿en qué estamos? Si es que fíjate que no es cuestión de sacrificio. Entonces, por eso, llamémosle sacrificio. Es cuestión de permitir la libre y sana competencia. O conciencia. O sea, no le vas a poder pedir peras al olmo, ¿verdad? El empresario que tiene vocación de rapiña, muy difícilmente le vas a pedir otro comportamiento. Pero hay que corregir los problemas estructurales, y aquí es donde vuelvo a tocar el tema con el PCN. ¿Qué es lo que está proponiendo el PCN? O sea, ¿cómo entra el PCN a la coalición esa con Gana? ¿Qué visión aporta el PCN? ¿Qué es lo que yo todavía no termino de entender? Bueno, mira, yo estoy igual que tú, pues como estoy fuera, ¿verdad? Y yo estoy con el agravante de que yo me encuentro con los ex compañeros y los tratamos de una manera social. Política casi no hablan ellos conmigo porque tal vez en algunos puntos no podemos estar de acuerdo. Pero sí estoy observando los toros desde la barrera, ¿no? Y hay cosas que uno no las entiende porque está afuera, ¿va? Tal vez ellos dentro puedan comprender algunas situaciones de tipo político o de tipo coyuntural que les convenga tal vez a ellos, personalmente o a la institución. Yo me quedo también sorprendido. Bueno, ¿y cuál es el juego aquí? Pues, ¿verdad? Pero, como te digo, hay que estar dentro. Desgraciadamente, o por suerte, yo no estoy dentro de la cúpula, no sé. A mí me han invitado a que participe en algunas cosas, pero yo estuve más de 25 años en la cúpula. Uno también necesita darse algún su relax, algún su descansito, ahí como para ver las cosas un poquito más claras, no verlos tan contaminados, porque cuando uno está dentro de un grupo te contaminas de lo que está sucediendo. Entonces no ves claro, como dicen. Ya afuera tenés que pasar a través de un proceso, de una visión de proceso, observar un poco para ver qué es lo que está pasando. En este momento yo no me atrevería ni a alabarlos ni a criticarlos, porque, como te digo, estoy fuera, pero sí estoy observando. ¿Por qué estoy observando? Porque cuando uno ha sido político y ha sido dirigente tantos años, no puede decir, mira, yo nunca voy a volver a ser dirigente de ese partido, no lo puede decir, porque cuando ya has pasado prácticamente una vida, más de 25 años, mi juventud, digamos, ahí quedó. Entonces yo no puedo condenar, ni puedo criticar, ni puedo alabar. Es que yo estoy ahí esperando, bien. Por supuesto va a llegar el momento en que sí pueda criticar y que sí pueda alabar si hacen las cosas bien.
En este momentito sí no me siento con la capacidad de hacerlo, porque no tengo la película clara de lo que está pasando ahí. Ahora, yo creo que la crítica constructiva siempre vale, claro, Carlos claro. Remberto, y especialmente que estamos entrando a una contienda electoral a donde pues prácticamente se estarán definiendo los destinos Sí. del país. Sí. Yo creo que siempre es bueno lanzar una crítica constructiva Claro. y especialmente hablarle claro al amigo, ¿verdad? Correcto. Porque para mí el amigo que hipócritamente Le sigue digo, la corriente, ¿va bien, muchachos? sí, o sea, no es un buen amigo, Correcto. y mucho menos un buen ciudadano. Correcto. Entonces, en ese sentido, yo sí te invito a que hagas una crítica constructiva en pro de que se generen mejores políticas, mejores programas, mejores proyectos, una visión de nación, y sobre todo también que identifiquen las amenazas que se ciernen sobre el país. No, es que yo estoy completamente contigo, pero esa crítica constructiva hay que hacerla a nivel general. Yo a nivel general estoy dispuesto a hacérsela. Yo me refería especialmente al partido, pero yo a nivel general, tú sabes, tú me conoces, yo siempre he sido un crítico de los críticos, bueno, del 80 al 90, si tú ves los periódicos, programas de televisión, uno de los representativos de la empresa privada que más criticaba era yo. Ahí pueden ver en los periódicos, del 80 al 90. Era un activista. Cuando estaba Duarte en el poder y la Junta y todo, bueno, yo era un activista de la empresa privada, porque yo siempre he defendido a la pequeña y la mediana empresa, y la defiendo todavía. Porque creo que es el 85% de la fuerza productiva aquí en el país, y más quizás la que genera los empleos en este país y que ha estado descuidada. Pues la época de oro de la pequeña empresa fue cuando este servidor y don Luis Mendoza andábamos en eso, pues que en la época de oro la sociedad comerciante, la Federación Nacional de la Pequeña Empresa, pymes y todas esas que hoy desgraciadamente ya no las veo. Entonces veo yo que la lucha la está haciendo la Cámara de Comercio. Muchos que critican, por ejemplo, a la ANEP, a la Cámara de Comercio, pero no entienden de que el empresario tiene que tener un papel crítico. Yo lo hice, porque ese es el papel precisamente, porque ellos están representando a un sector, a un gremio de empresarios. ¿Cómo tú no vas a expresar puntos de vista a favor del empresariado salvadoreño? Claro que tenés que hacerlo. Sí, pero no hay que confundir a la ANEP con la Cámara de Comercio. No, claro. Acuérdate que la ANEP representa grandes intereses gremiales, y ese no es el caso de la Cámara de Comercio. Tú has estado en la Cámara de Comercio, y tú sabes que la gran mayoría de socios son pequeños y medianos empresarios. Así es. Y en ese sentido, pues también hay que comprender la postura de la ANEP, porque ellos pues tienen que manejar consensos, y tienen que representar a sus representados, valga la redundancia. O sea que no, es lo que te digo yo entiendo perfectamente, porque yo estaba en eso, pues, y yo fui vicepresidente de la Alianza Productiva, y nos tocaba no solo defender al empresariado, a la Cámara de Comercio, a la ANEP, a la Alianza Productiva y a todo, porque veíamos en peligro en ese momento que el sistema de iniciativa privada, el sistema de libertades, pues estaba en peligro en ese momento. Y entonces nosotros teníamos una actitud crítica. Por eso les digo yo, cuando me dicen a mí, miren, es que hay dinero. No, es que momento, ellos están en su derecho. Es como cuando a un partido lo atacan, el secretario general, con razón o sin razón, sale a defender su partido. Pues es igual. En el próximo segmento, Carlos Remberto, yo quisiera que habláramos de amenazas que se ciernen sobre nuestro país, porque yo ahí sí creo que se requiere una mente clara, y ojalá nuestra partidocracia o los líderes de la partidocracia vean más allá de su conveniencia, vean más allá de lo obvio, y que piensen un poco en el futuro que les vamos a heredar a nuestros hijos. Claro. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Carlos Remberto, cuando yo te hablo de amenazas que se ciernen sobre nuestro país y nuestra sociedad y nuestra democracia,
Me refiero más que todo al crimen organizado y al proyecto ALBA, que de cierta manera, creo yo, hay vasos comunicantes que son muy preocupantes. En ese sentido, yo creo que hay que tomar banderas claras, y no es que se pretenda defender lo indefendible, no es que se pretenda defender sectores que no han sido los más transparentes, pero sí se pretende defender las libertades de este país y defender la democracia. ¿Cómo ves tú el proyecto de ALBA en este momento? Bueno, mira, tú y yo hemos criticado durante muchos años el hecho de la concentración de riqueza en este país, el hecho de la falta de oportunidades, el hecho de que los monopolios locales abarcan todo. Entonces vienen estos señores que sin duda, estos de ALBA Petróleo, yo no sé por qué a veces dudan de que es político. Claro que es un movimiento político, es el momento que están políticos metidos dentro de un negocio del mercado común, como es la gasolina, como es político. No, y no solo es político, es partidario. Pues partidario y político. Vale, dejémoslo, digamos, entonces es partidario, correcto. De eso no hay. Ahora, la pregunta ¿es beneficioso eso para el país en este momento? ¿Sí o no? Esa es la gran pregunta. Si sale beneficiado el pueblo salvadoreño con esto, en este momento, puede tener repercusiones fatales a futuro. Se puede enajenar la soberanía nacional con eso. Vamos a pagar un costo mucho más alto en el futuro. Y esas son las grandes interrogantes que hay. Porque mucha gente está participando, digamos, de los negocios del ALBA Petróleo y otros negocios, porque no solo es ALBA Petróleo, es ALBA Alimentos, ALBA Farmacias, ALBA de todo. Yo en lo personal, creo que el momento que surgió ALBA fue cuando estaba la gasolina disparándose a precios increíblemente. Entonces vinieron ellos y como que lograron estabilizar un poco el precio de la gasolina. Porque si siento que estos señores no vienen con la gasolina así, un poco, no barata, sino que un poco con precios de mercado, esto hubiera llegado a $10 el galón. Entonces digo yo, ¿por qué nosotros en el mercado, o por qué los gobiernos, porque esta ya es política de gobierno, es política de Estado, el tratar de mantener los precios de los combustibles que son estratégicos en el desarrollo de una economía, de un país, ¿por qué mantener los precios altos? Y pasó algo peor, los precios del petróleo estaban bajando y aquí estaba subiendo la gasolina, porque yo me recuerdo de cuando llegó a $150 el galón de gasolina, llegamos a pagar, cuando eran colones, 25 colones fue lo más que pagamos por el galón de gasolina. Hoy estaba a $90 el galón y estábamos pagando casi $90 el barril de petróleo crudo y estábamos pagando casi $5. Estás hablando casi del doble cuando hacemos la traducción del 8.75. Entonces digo, y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Una política, es política de Estado. ¿Por qué? Porque ahí va impuestos territorial, impuestos de guerra, y ahí tienen encaramado como 5 impuestos. Hay unos que tienen razón de ser y otros no, ¿verdad? Entonces, en ese momento la gente lo que vio desesperada, ¿va? por esa carrera de los combustibles, vio con agrado eso. Y así ha estado viendo con agrado algunas cosas que están dándose. Entonces digo yo, algo genera beneficio para el país, bueno, pero después viene quiénes son los que están haciendo ese beneficio, si es un beneficio. No, y qué propósito tiene. Y qué propósito tiene. Entonces, lógicamente, si estamos viendo que lo trae un partido político, y si estamos viendo de que está metida la política, entonces seguramente son fines políticos, pues ahí no hay que, como decía mi abuelita, ¿quién con candil se pierde? Con luz, ¿verdad? Que es un candil. ¿Quién con candil se pierde? Entonces es lógico. Entonces, esperemos, aquí lo único que nos queda es confesarnos y pedirle a Dios de que los señores no vayan, digamos, a abusar del mercado después cuando lo tengan monopolizado, porque es bien fácil, tú entras a competir, pones los precios más baratos, pero después les puedes subir. Cuando ya tenés el control del mercado, tú no tienes competencia, entonces tú puedes hacer con el mercado lo que tú quieras. Ojalá que la conciencia de esta gente no llegue hasta esos niveles. Yo sinceramente no confío en la conciencia, es más, no sé si esta gente tiene conciencia, pero esa es cosa aparte. A mí sí me preocupa la destrucción de la democracia. Sí. Me preocupa a mí la compra de voluntades, me preocupa a mí la destrucción de un sector privado sano. Sí. Repito, no estoy defendiendo
a los abusivos ni a los monopolistas. Eso me preocupa a mí. Sí. Y en ese sentido me gustaría conocer de tu parte cuál crees tú que va a ser la postura del PCN, porque nosotros, tú pones de ejemplo lo del combustible. Yo me acuerdo aquellas palabras célebres de Tony Saca, que dijo que en la gasolina los precios subían por elevador y bajaban por las escaleras. ¿Seguro? ¿Sí? Algo muy ocurrente. Pero yo creo que hay que ir más allá de eso. O sea, no estaremos propiciando que la cura sea más cara que la enfermedad. Pues sí, esos son los avatares. Todos los países en vías de desarrollo tienen que tirarse de chivas y surgen. Porque como en un programa en la mañana decías tú, bueno, después vienen, cuando hay desorden político, desorden en la democracia, desorden en los lineamientos políticos que tiene que ser un país en vías de desarrollo como el nuestro, vienen los mesiánicos. Ese es el problema. Es que esos riesgos se corren siempre cuando la democracia está enferma. Y entonces no podemos decir nosotros que ni estamos en un país de pleno derecho. Tal vez en la escritura, ahí en lo que está escrito, pero en la realidad no, porque si no, no tuviéramos ese problema, digamos, que tenemos que andar congraciándonos con medio mundo para que no nos maten, para que no nos extorsionen, ¿verdad? Entonces quiere decir que no hay seguridad jurídica. Intentamos de que haya seguridad jurídica, intentamos vivir en un estado de pleno derecho, pero los intentos no se han visto todavía. Pero inclusive ahora, es normal, pues. Es normal. Ahora que tú hablas de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho, yo de las decepciones más grandes que me he llevado ha sido la postura del PCN con respecto a la Sala de lo Constitucional. Si la Sala de lo Constitucional, a mi manera de ver, es de los pocos rayos de luz que hay en esta enferma y maltrecha democracia. Sí. Mira, es que lo que sucedió es que la Sala de lo Constitucional agredió al PCN. Partamos de ahí. Si a ti te agrede, pues tienes que responder. Ellos fueron agresores de una institución que es historia en este país. Empezaron mal, empezaron pisoteando el artículo 83, que es uno de los artículos pétreos. Podrían haber hecho eso sin dañar la Constitución. Es que tú no le puedes aplaudir a alguien que siembra un arbolito y después llega con un hacha y lo bota. Entonces, esos señores de la Sala de la Constitución algo así han hecho algunas cosas buenas. Por ejemplo, lo que promulgan las reformas electorales, como lo de la votación por rostro, permitir que los independientes o los disque independientes participen, todas esas cosas son muy buenas. Pero llegar de pleno, así con dedicatoria, a agredir a una institución, cuando pudieron haber hecho lo mismo, siguiendo el debido proceso, porque yo como abogado les critico que no siguieron el debido proceso. Si eso hubieran podido lograr, pero con más inteligencia. Pero hicieron una agresión directa, pisoteando artículos de la Constitución de nuestro país. ¿Cuál crees tú que es el debido proceso? El debido proceso es cuando tú respetas las leyes. Tú tienes parámetros y la Constitución dice cuáles son los procedimientos para cada cosa, y el Código Electoral también dice qué es lo que vas a hacer para la cancelación de un partido político. Pero ellos se convirtieron en jueces, se convirtieron en los tres poderes del Estado, se convirtieron en diputados, se convirtieron en magistrados y prácticamente hasta como que eran presidentes de la República. Entonces, me explico, yo no te estoy diciendo que la reacción del PCN fue tal vez la más feliz, pero te digo que fue agredido. Y ahí fue donde nosotros, bueno, yo fui uno de los que me sentí más agredido y todavía me siento agredido porque no siguieron el debido proceso. Sí, pero ¿tú crees que ese debido proceso no debió haber empezado cumpliendo la ley? Cuando el PCN no llegó a ese... Es que nosotros cumplimos la ley. No, pero entonces, ¿por qué allí se debió haber eliminado al PCN? Es que mira, nosotros no podíamos eliminarnos de oficio. Nosotros lo que hicimos, recurrimos a la Constitución de El Salvador. La Constitución de El Salvador y el Código Electoral dice que cuando tú tienes representantes en las alcaldías y en la Asamblea Legislativa, tú no puedes desaparecer porque tienes representación. No puedes. Eso dice. Entonces nosotros nos fuimos a la Constitución y así fue que presentamos un recurso de amparo ante la Corte, entre la Sala Constitucional, y dejaron eso. Pero fíjate que... O sea, nosotros no dijimos, miren, de una manera abusiva, miren, no nos deshacemos. Nos cancelamos. Pero fíjate que ahí vamos a algo conceptual, Carlos Remberto, porque tú estás en la asamblea no representando a un partido, hacia el pueblo, estás representando al electorado. Correcto. Entonces,
cuando eliminan a un partido, no quiere decir de que te están eliminando a ti como representante. No, estamos de acuerdo. O sea, si hablamos conceptualmente, para mí no es inconstitucional, como quisieran algunos llamarlo, de que desaparezca un partido obedeciendo a la ley solo porque tiene representantes en la Asamblea Legislativa. No, pero es que mira, es que yo estoy de acuerdo, mira, si uno va y asalta un banco, que lo metan preso, estoy de acuerdo. En este caso los conceptos son diferentes, hombre. Este caso fue de que el Partido de Conciliación Nacional, por X razones, y que no están contempladas, están los vacíos, como tú bien dices, en el Código Electoral y la misma Constitución, entonces estos señores tenían que haber sido un poquito más precautorios en sus pensamientos. Hubieran utilizado el debido proceso, hubieran dicho, bueno, señores, aquí lo cumplió, hagámosla, pero fíjate que se fue con dedicatoria, mira, quitaron al magistrado que teníamos nosotros ahí para que no nos defendiera. Y después dice con el partido, para que no. Entonces es como que tú estés ahí parado y tengas un seguridad y te quieren hacer daño. Te eliminan al seguridad y después te eliminan a ti. Pero acabas de decir una cosa bien interesante y me gustaría que lo explicaras. Claro. Acabas de decir de que teníamos un magistrado que los iba a defender. Sí, o sea, ¿y ese magistrado era de ustedes? ¿O? Mira, el magistrado, cuando ya es electo magistrado, tiene que defender a todo la ley, principalmente la ley, exacto, pero no, el magistrado podía con la ley, bueno, tan así que dos magistrados con base a la ley nos defendieron, pues. Tuviste ahí que hay dos magistrados que nos están defendiendo en base a la ley y que no son de nuestro partido. ¿Pero por qué nos defienden? Porque la ley está de parte de ellos y más que la ley, la razón. Porque te voy a decir una cosa, si ahí se han tomado decisiones con 3 votos, pues. Es más, con 3 votos de partidos, para bien políticos, si ahí está el frente, ahí que no me van a decir, ahí hay otros partidos, ahí están todos los partidos representados. Entonces, yo creo que Sidney Blanco, los 4 miembros de la Asamblea Constitucional, si algo tienen es independencia partidaria. Sidney Blanco y Florentino son de izquierda, todo el mundo sabe que son de izquierda. Pero inclusive en algunas formas y en algunos momentos han actuado en contra del FMLN. Es compadre hablado. Ellos son de izquierda toda la vida. Eso, hasta la abuelita de ellos les diría, mire, hijo, ustedes son de izquierda, porque o sea, durante todo el trayecto de su vida han demostrado que son de izquierda. Ya me hiciste reír tú. No, mira, yo sinceramente, sin ser abogado, creo que la ley hay que cumplirla. Claro. Y la primera obligación de un diputado, de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de un presidente de la República es hacer cumplir la ley y hacer cumplir la Constitución, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo con ella. Yo te he dicho que yo no estoy de acuerdo en desaparecer a los partidos, pero es la ley. Así es, hay que cumplirla. Pero hay que seguir un proceso. No, pero es que mira, ese proceso debió haberse implementado en el momento en que se perdieron esas elecciones por esa proporción. Que hasta para cerrar un tugurio se necesita un proceso. Ahora dicen, mire, se quejan los vecinos que esto es una cantina y que hacen bulla en la noche. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir a la alcaldía, seguir el proceso que dice la ordenanza municipal. No puede llegar el alcalde, miren, fíjate, anoche y cierren este volado y llego con los del CAN y lo cierran. No, tengo que sacar un acuerdo. ¿En base a qué? En base a la ordenanza municipal. Para cerrar eso. ¿Y por qué en el PSD ya a estos 4 señores se les ocurre, quitan al fulano y van con la batería con dedicatoria? ¿Me explico? Y más que todo, era dedicatoria en contra del PDN, más que contra el PDC, fíjate. Porque al PDC le toleraron algunas cosas que después les permitió a ellos de una manera bastante fácil reconocer. Oye, el PDC y la misma gente y todo. Nosotros nos agrada eso porque creemos de que es una injusticia menos, ¿verdad? Pero estos señores, cuando se les dijo que siguieran el debido proceso, no, se fueron por la línea más recta. Ahora, digo yo, si para hacer cumplir la ley no es necesario ser un arbitrario, hombre. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso somos amigos, porque hemos coincidido mucho a través de la vida en el pensamiento. Somos bastante verticales en ese aspecto. Yo creo que hay que hacer cumplir la ley, pero hay que seguir el procedimiento que la misma ley dice. Eso es todo. Sí, pero fíjate que yo no, como te repito, no soy abogado y a mí lo que me interesa es la supervivencia de la democracia y el mejoramiento de nuestra democracia.
Y bajo esa premisa yo doy las opiniones que doy. Claro. Ahora, tú como abogado, ¿en qué fallaron el procedimiento? ¿Qué debieron haber hecho? Muchas cosas. Mira, A ver, contame. para comenzar, tenían que haber estudiado ellos la Constitución y no pisotear el artículo 83. Ellos no tenían por qué usurpar funciones. Ellos tenían que haber hecho cosas a nivel de recomendación, pero prácticamente ellos le daban órdenes al Tribunal Supremo Electoral para que hiciera tal cosa. Prácticamente así era. Y los señores del tribunal, algunos que no les alumbra mucho la inteligencia, pues lo tomaron por demás les convenía. Pero hay gente que sí, muy buena, porque hay que reconocer que este muchacho, Walter Araujo, muy buen magistrado. Telles, muy buen, excelente magistrado. Y tal vez algún otro ahí que se me escapa. Pero, me explico, que interpretan y a través de ellos, de su formación, saben de que cuál es lo correcto y lo correcto. Porque no me van a decir a mí, miren, esos eran del PCN y pues están defendidos del PCN. No, uno es de arena y el otro es independiente. Este muchacho representaba a la Corte Suprema de Justicia y dijo, no, miren, esto es una aberración jurídica, no estoy de acuerdo, no voy a votar por esto, que se siga el debido proceso, es unas palabras, y nosotros con mucho gusto vamos a estudiar el caso. Pero no así, dijo, muy abruptamente. Bueno, pero déjame preguntarte una cosa dentro de mi ignorancia. Sí. Si una situación es inconstitucional, como era la existencia del PCN y el PDC después de esos resultados, ¿quién es la entidad que tiene que corregir eso? ¿No es el Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Supremo Electoral, correcto. Entonces, así es. Pero el tribunal también tiene que seguir un proceso. Y lo que pasa es que las justificaciones jurídicas no estaban dadas. Pero qué proceso, pues, no mira, estamos hablando de que es inconstitucional. Bueno, mira, es que eso de que es inconstitucional es, entre comillas, es que mira, aquí se ha generado mucha gente dice, la sala constitucional no se equivoca. ¿Y cómo no se va a equivocar si son 4 fulanos que se equivocan a cada rato? Son seres humanos, son personas. Sí, pero mira, son los que la Constitución determina que deben interpretar la Constitución. Bueno, por eso es que se llama Sala de lo Constitucional. Bueno, ¿y tú crees que un presidente de la República que lo elige, casi la gran mayoría de gente, lo eligen una vez, 2 veces, 3 veces, y se esté equivocando? Y todo, ¿crees tú que todo es legal? No, es que el presidente de la República no está llamado. Según nuestra Constitución, el presidente de nuestra República no es quien va a determinar la constitucionalidad de una ley. Pero toma decisiones, yo me refiero a las decisiones, y en algunos casos pueden ser inconstitucionales. Y la sala de lo constitucional lo que hace es que toma decisiones jurídicas, porque actúan como jueces. Es que ellos son jueces, actúan por eso. Pero esos jueces son seres humanos. Mira, no puedes llamar a San Pedro y a todos a que vengan a interpretar la Constitución, si todos son humanos. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos está compuesta por humanos. Claro, pero mira, estamos de acuerdo. ¿Y quién reclamó eso? Si nosotros lo único que les dijimos es que siguieran el debido proceso. Nosotros no hemos dicho, miren, no nos deshagan, miren, no tienen razón. No les hemos dicho absolutamente nada. Nuestra discusión está en que violentar, y no lo digo yo, pues, y no el mismo Tribunal Supremo lo ha dicho, pues, a través de los 2 magistrados que están ahí todavía. Dos por eso, magistrados. Lo han dicho. Y son dos connotados magistrados. Un connotado abogado. Seres humanos también. Y seres humanos. Esto lo han dicho, si no lo estoy diciendo yo, miren, no se agotó el debido proceso. Son tan seres humanos como los que están en la sala de lo constitucional. Así es, por eso digo, entonces, entre equivocados y equivocados está. Muchas gracias, Carlos Remberto, ha sido bonito e interesante este programa, ojalá que algunos mensajes lleguen a su destino y que se puedan tomar mejores decisiones en pro de la democracia y en pro de nuestro país. Muchas gracias, Alfredo, y te felicito porque te admiro siempre, porque tú eres de los pocos presentadores que mantienen sus puntos de vista, pase lo que pase. Eso se llama verticalidad y moral. Gracias, Carlos te felicito. Remberto. Gracias, Carlos Remberto. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Pensando en Voz Alta, el programa que aborda los temas de país con la expresión y análisis de Alfredo Mena Lagos.